Chicos, estudiantes del segundo año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy, miércoles 22 de agosto, y en esta oportunidad con el curso de literatura. Bueno, chicos, en esta oportunidad estás viendo un poco, una manera muy diferente, ¿no? De esta clase, porque generalmente suelo ponerte los PowerPoint. Pero en esta oportunidad te estoy compartiendo el texto que tienes tú, el texto de manera virtual, ¿no? Bien, la séptima y octava unidad, digámoslo así, tiene que ver mucho con un taller de creación literaria. Y hacia eso estoy apuntando para darte las pautas necesarias y que puedas realizar tú la tarea de este taller de creación literaria narrativa. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? A ver, vamos avanzando. Vamos a crear un cuento de terror, ¿sí? Ya. A ver, ¿qué nos pide? Nos dice, cada relato fantástico, hablando en particular de los relatos y cuentos de terror, pueden desarrollar 5 elementos críticos. Uno de ellos es lo que sirve de núcleo a un horror, una condición, ¿no? En entidad, algo, es el núcleo, es el personaje en sí. La B pueden ser los efectos o desarrollos típicos de este horror. La C, el modo de manifestación de ese horror. La D, la forma de reaccionar ante ese horror. Y la E, los efectos específicos del horror en relación con las condiciones dadas. Vamos a explicar. Estos son los 5 elementos críticos para que se dé un relato fantástico, pero un relato de terror, un cuento de terror. Bien, vamos a continuar aquí. A ver, paso por paso. ¿Cómo crear un relato de terror? Chicos, yo en esta oportunidad tengo que trabajar con su libro. No voy a trabajar con diapositivas ni otros textos externos, porque este es un taller de creación literaria narrativa. Vuelvo a repetir para que no se malentienda, ¿no?, la información que ustedes están llevando en este video. Bien, ¿cómo crear relatos de terror? Los siguientes pasos, vas a hacerlo con estos pasos, te ayudarán a que puedas crear tus propios relatos de terror. 1. Si conoces a los que temen, a lo que temen las personas, a quien les vas a narrar la historia, usa eso principalmente. Por ejemplo, si tú conoces a unas personas o un grupo de personas que tienen miedo, qué sé yo, con los duendes, ¿no? Ya, porque vienen de un pueblo así, o quizás con brujas, o quizás, bueno, estoy hablando ahora de la tradición, ¿no? Nuestra tradición aquí en Perú, por ejemplo, tienen miedo al pistaco u otros personajes. Entonces, si conoces, usa esos personajes, te está diciendo, ¿no? Número 2, trata de que los protagonistas sean mayoritariamente personas jóvenes, ¿ya? Que los que van a participar dentro de ese cuento de terror sean jóvenes, ya que suelen ser más amateurs para las situaciones debido a su edad. Claro, porque a veces los jóvenes no tienen esas reacciones que a veces una persona un poco, digamos, de más edad, ¿no?, o algo más madura puede reaccionar de otra manera, ¿no? Entonces, generalmente, pues, por ser jóvenes, tienen a veces reacciones desacertadas, no aciertan, ¿no?, en cómo salir adelante ante una situación en este caso, ante un cuento o ante una historia de terror. 3. Aunque el relato hablará de cosas sobrenaturales en algunas ocasiones, trata de que sea lo más real posible. Claro, al momento tú de narrar, tienes que darle mucha, colocarle cosas de la realidad. ¿Para qué? Para que de esa manera le dé una imagen, ¿no?, de hacerlo algo más verídico, ¿no?, más real, ¿no? ¿Por qué? Porque estás cogiendo elementos de la realidad. Nombra debilidades en general de las personas, ¿no? Por ejemplo, dentro de tu historia, si todos tenemos miedo a los gatos negros, ¿no?, entonces menciona que todas las personas tienen, ¿no?, ese temor
ante un gato negro que se les cruza, ¿no? Frente en su caminar. Y por eso esa noche le ocurrió cosas terribles, ¿no? 5. Siempre, como en cualquiera de los relatos de terror que conoces, trata de mencionar la típica, perdón, situación cuando hablamos de cosas de terror. Por ejemplo, uno de los adolescentes estaba empeñado en la idea de entrar a esa casa. Ese es un ejemplo, ¿no? Un pequeño párrafo, dando a entender como que hay una casa de terror, una casa abandonada y ahí ocurren cosas, ¿no? Algo así. Entonces, trata de mencionar esas típicas situaciones que suelen ocurrir, ¿ya? Otro. 6. Es bueno para estas narraciones tener en cuenta que varios de los protagonistas tienen que sufrir. No que termine como una historia con final feliz, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es así. Vamos ahora, avanzamos. Avanzamos, a ver. Vamos. Estamos entonces. Recuerda, los 5 fantásticos de América fueron Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Clemente Palma, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. De los 5, Clemente Palma es peruano, ¿ya? Que contaban así, cuentos de terror, cuentos fantásticos, ¿no? Bien, vamos a una retroalimentación. De lo que hemos leído aquí te dice, ¿no? Ya. Aquí te preguntan. Eso lo vas a completar tú. Tienes que ver este video, tienes que escuchar este video para que puedas responder. ¿Qué tipo de personajes debemos considerar de preferencia para los cuentos de terror? Y en la lectura dice que deben ser personajes típicos, ¿no? Los que más asustan a las personas, ¿no? Al grupo, un determinado grupo de personas a los cuales tú le vas a contar o le vas a narrar el cuento de terror. 2. ¿Qué sentimientos deben propiciar a partir del relato de terror? A ver, obviamente, pues, ¿no? Un sentimiento de miedo, de terror, ¿no? Esos tipos de sentimientos deben propiciarse cuando se da un relato de terror. Estar ahí asustado, ¿no? 3. ¿Qué relación tiene la fantasía con los relatos de terror? Pues mucho, ¿no? Porque en realidad los personajes son personajes sobrenaturales, ¿no? Los sucesos también son sucesos creados, ¿no? Entonces viene de tu creatividad, del mundo de tu fantasía, ¿no? Eso tiene que ver mucho con los relatos de terror, ¿no? No suelen ser reales, pero les damos, digamos, unos toques de realidad. Esa es la relación que tiene la fantasía, ¿no? Que son creaciones. 4. ¿Qué importancia tiene lo desconocido para los relatos de terror? Pues mucha, porque tú le estás planteando cosas nuevas, pero cosas nuevas que a la vez causan temor, ¿cierto? Porque lo nuevo, por ser desconocido, no sabes si es bueno o es malo, pero como lo planteas, puede ser, ¿no? Algo malo, algo que asusta, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene lo desconocido. Otro. A ver, ahora acá, trabajando en clase. Chicos, esta parte, yo en realidad no he escrito nada, como te repito, no te voy a mandar un PowerPoint completo, solo algunas fotocapturas así sencillas, porque en realidad este es un taller, sigo repitiendo. Y acá viene ya tu trabajo. Tienes que agarrar el libro y tienes que trabajar ahora con el libro. En la página 118 dice trabajando en clase. Como no estamos en una clase presencial, sino virtual, entonces aquí comienzas tú a trabajar. Aquí vas a mencionar tú el tema principal de tu cuento creado. Tú ahora vas a crear una narración, ¿no? Un cuento de terror. Vas a crear. Entonces vas a poner aquí el tema principal. ¿De qué trata tu historia? Sí, puntual, ¿ya? El tema. 2. Explica el porqué de los nombres de los personajes que tú has seleccionado para tu cuento de terror.
Se supone que tus personajes tienen que tener tienen que tener nombres, ¿no? Para que los vayas mencionando y ellos sean parte de las historias, ¿no? De la secuencia que se va dando. Entonces, tú explica por qué le pones, por ejemplo, si le pones María a la chica, di por qué le pusiste María, ¿no? Si le pones, por ejemplo, el Muki, di por qué le pones Muki a tu personaje, es un decir, ¿no? Cada uno pone los nombres de sus personajes. Y como este es un cuento, repito, es un cuento, no es una novela, es un cuento de terror, la característica del cuento es ser breve. Y al ser breve no tiene muchos personajes, no se desarrolla en demasiados lugares y el tema o el asunto o la historia que se da, todo gira en torno a una historia. Por lo tanto, no va a haber demasiados personajes. Que existan 3 o 4 personajes como máximo, es mucho, ¿no? Debería, te pongo solo 3 líneas, están 3 líneas. 3. Realiza el comentario y debate sobre la película de suspenso terror que más te haya impresionado. Bueno, no puedes debatir porque no estamos juntos, ¿no? Pero sí puedes comentar. Por ejemplo, ¿no? Scary Berry, no sé qué, hay películas de terror, 1, 2, 3, o Puerta al Infierno, qué sé yo, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces comenta, ¿no? ¿Qué te gustó, qué no te gustó, ¿no? Y quizás para ti los personajes, o era muy notorio que era, pues, que era mentira, ¿no? Que no lo hicieron con tanto realismo, no sé, pones tu comentario, tu opinión. ¿Ya? Bien. En la 4 vas a mencionar el nombre de tus personajes. ¿Ya? Un momento.